Mi mujer llegó al funeral de mi padre con otro hombre. Y no era un primo lejano, ni un compañero de trabajo. Era uno de esos tipos que sabes, al instante, que no pinta nada ahí. Jovencito, con ese corte de pelo de moda, reloj brillante, camisa remangada como si estuviera en una terraza de Valencia y no en una iglesia de Albacete despidiendo a un hombre que fue como un padre para él durante años. Porque sí, también lo conocía. Cuando los vi entrar, me quedé clavado. Ni siquiera sentí rabia al principio. Fue más como una desconexión. Como cuando estás soñando y sabes que algo no encaja, pero el sueño sigue igual. Ella me dio 2 besos rápidos, ni siquiera se quedó a mi lado durante la ceremonia. Se sentó con él, 2 bancos atrás. Ni siquiera me presentó. Y eso que todo el mundo la miraba con esa mezcla de curiosidad morbosa y vergüenza ajena. No fue solo una falta de respeto. Fue algo más profundo. Fue un mensaje. Pasaron muchas cosas ese día, y todas parecen irrelevantes comparadas con eso. Mi padre acababa de morir. Mi mundo, literalmente, se estaba cayendo a pedazos. Y ella estaba con otro. En el peor momento posible. En el lugar más sagrado para mí. Y sin esconderlo. Hasta ese momento, había tenido mis dudas, claro. Comportamientos raros, frialdad, esas salidas que ya no cuadraban. Pero verla ahí, con él, tan tranquila, fue como si me arrancaran la venda de golpe. Y no te preocupes, que esto no va de lamentos. Esto es el principio de algo. Lo que viene después, eso sí que fue interesante. Durante el entierro no pasó nada más, al menos nada visible. La gente se me acercaba, me daba el pésame, y yo respondía con esa cara de piedra que se pone cuando te están golpeando por dentro pero aún no sabes si vas a romperte o a explotar. Clara se marchó justo después del responso. No esperó a que bajáramos el ataúd, no se quedó a la comida con la familia, no dijo nada a nadie. Se fue con él, sin mirar atrás, como si fuera una invitada más y no la esposa del hijo del fallecido. Esa misma noche dormí en casa de mi madre, algo que no hacía desde que tenía 20 años. No porque no pudiera volver a nuestro piso, sino porque no quería verla. No quería estar en el mismo espacio que ella. Necesitaba pensar con claridad, y eso con Clara delante era imposible. Lo peor es que ni siquiera me llamó, ni un mensaje, ni una excusa, ni una explicación. Nada. Ni siquiera fingió que le importaba. Al día siguiente volví al piso con la intención de quedarme solo unos minutos. Quería cambiarme de ropa, ducharme y volver con mi madre, que estaba completamente rota por la muerte de mi padre. Clara no estaba. Lo supe antes de abrir la puerta porque su coche no estaba en la calle, y lo confirmé al entrar y ver que no había señales de vida en casa. Lo curioso fue lo ordenado que estaba todo. Demasiado. No había ropa en la lavadora, los platos del desayuno estaban lavados y guardados, la cama hecha con una perfección que no era la suya. Algo no encajaba. Me senté en el sofá con la camisa medio desabrochada, sin encender la tele, sin moverme. Estuve así más de 1 hora. Pensando. Sintiendo ese nudo en el estómago que se hace más fuerte cuanto más tiempo pasa en silencio. A las 3 de la tarde, escuché la puerta del portal cerrarse. Era ella. Entró como si nada, dejó las llaves en su sitio, el bolso en la silla del pasillo, y me miró como si fuera martes. Ni una disculpa por haberse largado al entierro, ni una mención al tipo con el que apareció. Nada. Solo me preguntó si había comido. Le respondí que no. No por hambre, sino porque quería escuchar qué mierda iba a decir. Pero no dijo nada más. Se fue a la cocina, abrió la nevera, y sacó un tupper con lentejas que mi madre le había dado hacía unos días. Todo tan normal que me hizo hervir por dentro.
No entendía qué tipo de juego estaba jugando. Me levanté, fui hasta la cocina y le pregunté directamente. ¿Quién era el tipo del entierro? Ella ni se inmutó. Dijo que era un compañero de trabajo. Me reí, no por diversión, sino por incredulidad. Le dije que no me tomara por idiota, que sabía perfectamente que ese tipo no era solo un compañero. Me miró a los ojos por primera vez en días. Ahí noté algo que me heló la sangre. No había vergüenza, ni remordimiento, ni siquiera culpa. Había indiferencia. Me dijo que se llamaba Sergio, que sí, que había estado viéndose con él, que no era nada serio, que necesitaba sentirse viva, que yo estaba ausente desde hacía meses. Usó esas palabras, sentirse viva, como si su felicidad personal justificara lo que acababa de hacer. Me eché para atrás y me apoyé en la pared. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que hacía 3 meses. Le pregunté si se acostó con él. Me dijo que sí, pero que no fue como yo pensaba, que fue una cosa puntual, que solo pasó unas veces, que estaba confundida. La miré sin decir nada, y eso la incomodó por primera vez en toda la conversación. Entonces soltó la frase que lo jodió todo aún más. Dijo que si me molestaba tanto, que me fuera, que ella no estaba obligada a aguantar una vida que ya no la llenaba. Me fui. No por cobarde, sino porque si me quedaba, iba a romper algo, y no quería acabar detenido. Esa noche dormí en el coche, en el aparcamiento de un centro comercial que cierra temprano. Estuve ahí con la radio apagada y el móvil en silencio, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Clara, la mujer con la que compartí 5 años de mi vida, había traído a su amante al entierro de mi padre y había tenido la cara de decirme que estaba confundida, como si eso fuera suficiente. Lo peor no era el engaño. Lo peor era la frialdad. La forma en que me lo soltó todo, sin emoción, sin respeto, como si estuviera hablando del tiempo. Fue ahí, en ese asiento del conductor, que supe que ya nada volvería a ser como antes. Y que esto no iba a terminar con palabras. Volví a casa al día siguiente por la tarde. No lo hice por querer hablar, ni porque extrañara a Clara, sino porque tenía que recoger unos documentos del trabajo y una chaqueta que había olvidado. No pensaba quedarme más de 10 minutos, pero cuando entré, ella estaba en el salón viendo una serie en su portátil, como si todo siguiera igual, como si nada hubiera ocurrido. Lo primero que pensé fue que esa actitud era una provocación deliberada, una forma de decirme que ella había pasado página y que ahora me tocaba a mí aceptarlo. Pero no podía, al menos no así. Cerré la puerta con fuerza y me planté delante del sofá sin decir nada. Ella pausó la serie y me miró como si no entendiera qué hacía ahí. Le dije que quería hablar, y no le di opción de negarse. Se sentó erguida, cruzó los brazos y esperó. Le pregunté si me había estado engañando desde antes del funeral, si realmente creía que lo que había hecho no era una traición en el peor momento posible. Me contestó con un tono seco, diciendo que no era el momento para culpas, que las cosas venían mal desde hace tiempo, que no me daba cuenta, pero que ya no estaba feliz conmigo. Le pregunté si pensaba decirme algo en algún momento o si lo suyo era simplemente desaparecer emocionalmente y esperar a que todo se rompiera solo. Me dijo que sí pensaba decirlo, pero que todo se adelantó por lo del funeral, que no planeaba que la situación explotara así. Eso me enfureció aún más, porque si de verdad no lo planeaba, ¿por qué fue con él? En ese momento dejé de controlar mi tono. Le grité que era una egoísta, que había elegido el peor momento posible para dejarse llevar por un capricho, que ni siquiera tuvo el mínimo respeto por mi padre, por mi madre, por mí. Ella se levantó del sofá con los ojos llenos de rabia, como si yo fuera el que había fallado. Me dijo que estaba harta de que todo girara alrededor de mis emociones, de mis dramas, que ella también tenía derecho a sentirse viva, a buscar algo que le hiciera ilusión.
Me burlé de esa frase otra vez, le dije que no confundiera sentirse viva con follarse a un crío en cualquier rincón mientras yo cuidaba de mis padres, del trabajo, de todo. Me empujó con las dos manos en el pecho. No con fuerza, pero sí con suficiente rabia como para entender que ella ya no me consideraba su pareja, ni siquiera alguien con quien hablar con respeto. Fue entonces cuando le pregunté si lo había traído a casa, si ese tal Sergio había estado en nuestro dormitorio. Al principio se quedó callada. Bajó la mirada y eso fue peor que cualquier respuesta. Le repetí la pregunta más alto. Me dijo que sí, que solo una vez, que yo estaba de viaje y que no fue planificado. Sentí una presión en el pecho que no había sentido nunca. No era dolor, era algo peor, como si todo el aire del lugar se hubiera ido de golpe. No dije nada. Fui a la cocina, abrí el grifo, y me lavé la cara sin mirarme en el espejo. Ella no me siguió, se quedó en el salón. Volví con más calma, no porque ya no estuviera enojado, sino porque entendí que los gritos no iban a servir. Me senté en la silla del comedor y le pedí que me dijera la verdad completa. Si me había dejado de amar, si había pensado en irse, si realmente tenía algún plan o simplemente iba improvisando su traición. Me dijo que no lo sabía, que todo se había dado así, que al principio solo hablaban en el trabajo, luego salieron a tomar algo, luego una cosa llevó a la otra. Esa frase me hizo fruncir el ceño. Le pedí que no fuera tan vaga, que tuviera al menos la decencia de contar los detalles sin disfrazarlos de frases hechas. Me dijo que no quería hacerme más daño, y le respondí que ya había hecho todo el daño posible, que ahora lo mínimo que podía hacer era explicarse. Me contó que llevaban 4 meses viéndose, que no estaba enamorada de él, que era solo una forma de escapar de la rutina, que cuando estaba con Sergio se sentía distinta, como si no tuviera que cumplir ningún rol. Le pregunté si iba a seguir viéndose con él. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si aún quería estar conmigo. Me dijo que tampoco lo sabía. Le pregunté si al menos sentía culpa. No contestó. Me levanté, cogí las llaves del coche y salí. Esa noche no dormí en casa. Ni esa, ni las siguientes. Me instalé en casa de un amigo que me prestó una habitación en su piso en Cuenca. Me llevé ropa, portátil y una caja con documentos. Clara me escribió 3 veces en 2 días, mensajes cortos, sin emoción, sin disculpas. Me decía que habláramos, que no tomáramos decisiones en caliente. Le respondí que no estaba en caliente, que estaba procesando todo, y que por ahora no tenía nada más que decirle. No hubo lágrimas, no hubo súplicas, no hubo una escena de película. Solo hubo una verdad fea y cruda que ya no se podía esconder. Y eso fue más definitivo que cualquier grito. No me senté a planear una escena cinematográfica ni imaginé cosas que solo existen en las cabezas de los libros baratos. Lo que hice fue poner en fila cosas concretas y moverlas con la misma frialdad con la que ella había decidido sus pasos. Primero conseguí lo que necesitaba para no depender de la memoria de nadie, porque las palabras se olvidan y las versiones cambian, pero los papeles y las fotos no mienten. Imprimí correos, conversaciones y párrafos que hablaban sin eufemismos, copié facturas y reservas que demostraban encuentros fuera de nuestras horas. Guardé tickets de viajes y registros que colocaban a esa persona en hoteles y restaurantes en las mismas fechas en que ella decía estar en clase o en casa. No lo hice para machacar su reputación por placer, lo hice para poner mis finanzas y mi tranquilidad a salvo. Si iba a romper todo, al menos quería hacerlo desde una posición en la que no quedara a merced de su indiferencia. Busqué a un abogado y expliqué la situación sin adornos, le di los papeles y le pedí que me informara de mis opciones. No quería venganzas que me metieran en problemas, quería acciones que le costaran a ella las consecuencias reales de sus actos. El abogado me explicó los pasos legales y acordamos medidas inmediatas, bloquear accesos conjuntos, traspasar las cuentas que estaban a mi nombre exclusivamente a otra cuenta que abrí en secreto,
solicitar la custodia provisional de los documentos que afectaban a la empresa donde ambos figurábamos como garantes y dejar claro que no habría maniobras para ocultar bienes. No me deleité con palabras sobre justicia, tomé decisiones administrativas que dolerían de verdad. La segunda parte fue hacerle llegar la verdad sin posibilidad de que la minimizara ni de que la devolviera como si fuera un objeto roto que se puede reparar con tiempo y abrazos. Compré 3 carpetas grandes, las llené de todo lo que había recopilado, ordené cada página con fechas y títulos y empecé a mandar copias, a sus padres primero, a sus hermanos después, al jefe suyo y al Departamento de Recursos Humanos, a 2 amigas con las que se relacionaba habitualmente, y a un par de personas en común que yo sabía que mirarían la situación con la misma seriedad que yo. No hubo amenazas, no distribuciones masivas en redes sociales ni mensajes anónimos, todo fue directo, con mi nombre y teléfono, porque quería que se activara la responsabilidad institucional y familiar, no la casa pública sin control. La reacción fue inmediata y brutal para ella, llamadas que no contestó, mensajes de sus padres pidiendo explicaciones. Una reunión en el trabajo al día siguiente con recursos humanos que culminó en una pausa administrativa mientras investigaban. Vi cómo su rostro cambiaba en las semanas siguientes, no por la vergüenza en la que la gente se recrea en los peores chismes, sino por la sensación de que las estructuras que la sostenían, la comodidad del trabajo, la red de respaldo familiar, empezaban a tambalear. No celebré la caída, registré la lógica consecuencia de sus actos. Si ella había decidido romper el pacto que habíamos establecido, debía asumir lo que eso implicaba. Mientras tanto, cumplí con lo que había planeado en lo doméstico, recogí mis cosas en silencio una madrugada, dejé una caja con ropa y documentos en la puerta de la casa de mi amigo en Toledo y, antes de marcharme, dejé en la mesa de la habitación 3 carpetas selladas con un sobre encima que contenía una copia de la demanda de separación y una nota corta que decía, sin dramatismo ni promesas, que no volvería a la casa hasta que no hubiéramos decidido lo que fuese con la mediación. No había venganza física ni humillaciones públicas que me dieran placer, había una estrategia para impedir que ella tomara decisiones económicas a mis espaldas, para que no pudiera vaciar cuentas o gastar lo que era de ambos sin que hubiera un registro que lo impidiera. Cambié las cerraduras de las cuentas en las que yo figuraba como titular, pedí la intervención del banco en aquellas en que el convenio era conjunto y aparté del alcance de cualquiera los papeles más sensibles. Algunas de esas medidas me dolieron tanto como a ella. La idea de que el hogar que compartimos dejara de serlo era una caja de soledad en la que entré con pasos firmes, pero preferí esa soledad a vivir con la ambigüedad que ella había escogido. Cuando nos vimos por primera vez después de que las carpetas empezaran a dar frutos y los correos se hubieran abierto en su entorno, ella me miró con una mezcla de sorpresa y enfado, y por primera vez vi que lo que yo había hecho la afectaba de verdad. No porque la gente hablara mal de ella, sino porque los fundamentos prácticos de su vida estaban en riesgo. No mantuve una escena, me senté frente a ella en la cocina, abrí una de las carpetas delante de su cara y dejé que los papeles hablasen. Ella intentó hablar, intentó pequeñas excusas que sonaban a costumbre y no a sinceridad, y yo respondí con una calma que no era paz sino decisión firme. Te he dado tiempo para explicar, para elegir, para asumir, le dije, y ella respondió con una frase que llevaba semanas ensayando, no sé qué quiero. Me reí sin ganas y le expliqué lo que ya había hecho, lo que había movido y por qué, sin dramatismos ni amenazas vacías, porque lo que quería no era hacerla sufrir gratuitamente, era no volver a ser quien pagara por su libertad sin condiciones. Le dije que existían vías legales para todo, que yo las había puesto en marcha, y que, si en algún momento ella decidía reparar el daño, las puertas para negociar estarían abiertas, pero que no habría vuelta atrás a la vida anterior sin una comprobación real de compromiso y responsabilidad. Al final, la venganza tuvo forma de orden y consecuencias, no de ofertas crueles ni de golpes gratuitos, y eso me permitió seguir respirando aunque mi pecho siguiera rasgando silencios. No arreglé nada en el alma con las carpetas ni con los cierres de cuentas, pero puse lo práctico en su sitio para que no hubiera más sorpresas.
para que si ella quería emanciparse de nuestro matrimonio tuviera que hacerlo con la verdad sobre la mesa y sabiendo que yo ya no era el punto de apoyo que alguien puede traicionar sin pagar un precio tangible. Pasaron 3 semanas desde la última vez que hablé con ella cara a cara. Durante ese tiempo se limitaron a llegar correos de abogados, 2 llamadas de su madre que no contesté y algunos mensajes sueltos que mandó por WhatsApp con frases vacías que no merecían respuesta. Ninguno contenía una disculpa, una propuesta concreta o algo que mostrara que entendía la gravedad de lo que había hecho. Solo escribía cosas como ¿hasta cuándo va a seguir esto? O necesitamos hablar como adultos, como si lo que había pasado fuera una discusión por una factura o una mala interpretación de una cena. Lo que yo necesitaba no era hablar como adulto, era que ella, por una vez, dijera algo sin que sonara a excusa o a defensa automática. No se trataba de reconstruir nada, ni de ponernos de acuerdo para salvar lo que quedaba, ya no había nada que salvar. Pero sí necesitaba cerrar todo con una conversación clara, sin rodeos, en la que ella supiera exactamente lo que pensaba, sin más filtros ni abogados. Nos vimos en un bar cerca de la estación de tren, un lugar neutral que ninguno solía frecuentar. Llegué puntual, con una carpeta bajo el brazo, sin intenciones de dramatizar, solo de dejar claro lo que venía. Ella llegó con esa expresión tensa que usan los que saben que la están cagando pero aún esperan una salida negociada. Llevaba ropa informal, el pelo recogido, sin maquillaje, y por un segundo pensé en lo raro que se me hacía verla como una desconocida. Se sentó frente a mí sin decir nada durante varios segundos, solo miraba la carpeta como si adivinara lo que contenía. Le pedí que hablara primero, que dijera lo que tuviera que decir sin rodeos. Me miró con una mezcla de orgullo torpe y frustración. Dijo que había pensado mucho, que no esperaba que yo reaccionara así, que entendía mi rabia, pero que lo que había pasado entre ella y Sergio no era lo que yo creía. Le dije que no me interesaba su versión filtrada, que ya había leído suficiente para saber que no era una aventura puntual, ni un desliz, ni un error de una noche. Le pregunté si al menos se arrepentía. Tardó en responder, y lo que dijo fue aún peor que un no. Dijo que se arrepentía de cómo se dieron las cosas, pero que no se arrepentía de haberse permitido sentir algo distinto, que estaba en una etapa en la que necesitaba algo nuevo, y que yo no lo veía. Esa frase me cayó como un informe técnico mal hecho, estaba lleno de justificaciones, pero vacío de responsabilidad. Le dije que no esperaba remordimientos falsos ni promesas de cambio, solo una admisión clara de lo que hizo y del daño que causó, no solo a mí, sino a su entorno, a su familia, a la idea misma de lo que habíamos construido. Le recordé el día del funeral, el silencio, la ausencia de humanidad, la frialdad con la que se fue con él sin mirar a nadie. Ella bajó la mirada por primera vez en la conversación. Dijo que no sabía cómo gestionarlo, que todo se le fue de las manos, que no era su intención que saliera así. Le respondí que la intención no sirve cuando los actos son tan explícitos. No necesitaba que se tirara al suelo a pedirme perdón, solo que dejara de fingir que todo fue un accidente emocional. Abrí la carpeta y le pasé un documento con un resumen de las cuentas que íbamos a dividir, un calendario propuesto para la entrega de las llaves del piso y un listado con las pertenencias que había separado para que se llevara. Lo miró sin tocarlo, solo lo hojeó con los ojos. Me preguntó si estaba decidido. Le dije que sí. Me pidió si era posible hacer una última cena en casa, solo para hablar sin presión, sin carpetas ni abogados. Le dije que no. Le pregunté si pensaba que después de lo que había hecho todavía podía seguir entrando a ese piso como si nada. No respondió. Entonces, cambió el tono. Preguntó si había alguien más, si había empezado a salir con otra persona. Le dije que no, que todavía estaba demasiado contaminado por lo que había pasado. Me dijo que le costaba verme así, que yo no era así. Le respondí que ella tampoco era como la mujer que llevó a su amante al entierro de su suegro.
Me pidió que no le repitiera eso otra vez, que ya lo había escuchado. Le dije que no lo decía por ella, sino por mí. Porque necesitaba recordarlo, para no ablandarme, para no volver a justificar a alguien que ya no tenía lugar en mi vida. Nos quedamos en silencio varios minutos. Ella tomó un sorbo de agua, yo recogí mis papeles y guardé la carpeta. Me preguntó si íbamos a terminar odiándonos. Le dije que no, que el odio implica importancia, y que después de esto, lo único que quería era que dejáramos de tener poder sobre la vida del otro. No había espacio para el odio, solo para la desconexión total. Le dije que no volvería a escribirle, que todo lo que quedaba por decir pasaría por los canales formales, que no quería saber con quién salía, dónde vivía ni cómo le iba. Le dije que la última muestra de respeto sería esa, dejar de ocupar espacio en mi vida. Se levantó, se colgó el bolso, me dio un apretón de manos torpe y se fue. Yo me quedé ahí, mirando la silla vacía y sintiendo por primera vez en semanas que el cierre estaba hecho. No fue una conversación bonita, ni útil para sanar, pero fue suficiente para dejar claro que ya no quedaba nada más que hablar. Después de esa última conversación no volví a verla ni a escuchar su voz, y tampoco sentí la necesidad de hacerlo. Lo siguiente fue terminar de firmar los papeles con el abogado, entregar las llaves del piso y confirmar el cambio de titularidad de todas las cuentas compartidas. Ella respetó todo lo pactado, sin resistencia, sin escenas, sin nuevos mensajes. No sé si lo hizo por resignación o porque ya estaba completamente inmersa en su nueva vida con ese tipo o con cualquiera. A mí me daba igual. Había llegado a un punto en el que ya no me interesaba conocer los detalles, ni buscar más pruebas, ni seguir revisando lo que ya era evidente. Me importaba una sola cosa, recuperar el control de mis días. No estoy diciendo que todo volvió a la normalidad, porque eso no existe después de algo así, pero sí conseguí algo mucho más concreto y real, volver a tener un espacio en el que mis decisiones no dependieran de mentiras ajenas. Me mudé a un piso más pequeño, cerca del trabajo, con menos cosas pero todo mío. Vendí algunos muebles que no quería ni ver, regalé otros, y me deshice de cualquier objeto que me recordara conversaciones que ahora parecían falsas. No lo hice con dolor ni nostalgia, sino como quien limpia un trastero lleno de cosas rotas que nadie va a reparar. En el trabajo me concentré más que nunca, no porque buscara evadirme, sino porque ahí todo era predecible, tareas, horarios, resultados. También retomé el contacto con amigos que había dejado de ver por estar metido en una vida que ahora me parecía absurda. Les conté lo justo, sin buscar compasión, y todos entendieron que lo único que necesitaba era un poco de presencia normal, alguien con quien tomar una cerveza sin que la conversación girara en torno al desastre. Algunos se sorprendieron de que no estuviera hecho mierda, pero es que yo no estaba destrozado, solo estaba en pausa. Lo que más me costó fue aceptar que había señales que había ignorado durante meses, quizás años. No hablo de cosas obvias, ni de pistas que cualquiera habría notado, sino de momentos en los que sentí que algo no cuadraba y preferí no darle importancia. Ahí es donde más me golpeó la realidad. No por lo que ella hizo, sino por haberme mentido a mí mismo. Me pasé años creyendo que todo estaba bajo control, que las crisis se resolvían con comunicación y paciencia, que una pareja que sobrevive a las rutinas merece seguir adelante. Me equivoqué. Hay decisiones que no se comunican, se ejecutan. Y Clara no fue una excepción. No lo hizo por maldad, lo hizo porque creyó que tenía derecho a buscar algo que la hiciera sentir mejor, aunque eso significara destruir a otra persona en el proceso. Y lo hizo sin asumir ninguna responsabilidad hasta que todo le estalló en la cara. Con el tiempo, dejé de revisar sus redes, dejé de preguntar por ella a gente en común, dejé de pensar en cómo seguiría su vida después de esto. Me di cuenta de que no me interesaba, de verdad. No porque quisiera mostrar indiferencia como un escudo, sino porque ya no tenía sentido gastar energía en algo que no iba a devolverme nada.
Su historia dejó de ser mi problema, y esa fue la mayor señal de que estaba avanzando. Lo único que me importaba era no convertirme en una versión resentida de mí mismo, alguien que repite su desgracia en cada conversación, que se define por lo que le hicieron y no por lo que eligió hacer después. Una tarde, unos meses después del último encuentro, recibí un mensaje de uno de sus hermanos. Me decía que sentía lo que había pasado, que no entendía cómo había llegado todo tan lejos, y que si alguna vez necesitaba algo, podía contar con él. Le agradecí, sin entrar en detalles. Lo importante no era aclarar nada con su familia, sino cerrar bien cada círculo. Porque eso es lo que hice, cerrar. No de forma perfecta, no con una lección final que me cambiara la vida, sino con pasos reales, concretos, que me devolvieron un poco de equilibrio. No me hice más sabio, ni más fuerte, ni más maduro. Me hice más cuidadoso con mi tiempo, con mis palabras y con las personas que dejo entrar en mi vida. Ahora sé que no todo se puede arreglar y que hay rupturas que no deben pegarse. Hoy, casi un año después, sigo viviendo solo, sin prisas por conocer a nadie, sin ansiedad por llenar espacios vacíos. No tengo una historia inspiradora que contar, solo tengo una experiencia que me sirvió para entender que algunas relaciones no se rompen de golpe, sino que se van desgastando mientras uno de los dos hace planes en secreto. La traición no siempre viene con gritos, a veces viene disfrazada de rutina. Y cuando la descubres, no es necesario destruir al otro. Basta con alejarse lo suficiente como para que nunca más pueda tocarte. Eso hice yo. Y con eso me basta.